moto de 250 centímetros cúbicos que gira a 20.000 RPM y suena como un F1? Así es la Honda CBR 250RR, una joya de los años 90 que llevó la ingeniería al límite. Diseñada para ser ligera, rápida y absolutamente emocionante, esta máquina se ganó el corazón de los amantes de las altas revoluciones. Pero, ¿qué la hizo tan especial y cómo logró convertirse en una leyenda? Hoy te cuento la increíble historia de la Honda CBR 250RR. Para entender el nacimiento de la CBR 250, primero debemos retroceder unas décadas. A finales de los años 70 y principios de los 80, el mercado de las motocicletas deportivas estaba en plena ebullición. Mientras Europa y América se obsesionaban con las grandes cilindradas, en Asia, particularmente en Japón, las cosas eran diferentes. Los jóvenes buscaban motos ágiles, veloces y fáciles de manejar. Pero había un detalle. Querían algo que también sonara como un cohete y que no rompiera el bolsillo. En otras palabras, querían motos que fueran rápidas, accesibles y lo suficientemente ruidosas como para que los vecinos se quejaran. Así nació una guerra legendaria entre las grandes marcas niponas: Honda, Yamaha, Kawasaki y Suzuki. El objetivo: dominar la categoría de los 250 centímetros cúbicos. Cada fabricante lanzó su propia artillería pesada, pero en 1986, Honda decidió elevar la vara con el debut de la primera generación de la CBR 250. Y vaya si lo lograron. El primer modelo de esta saga, conocido como MC14, marcó un hito. Era la primera vez que Honda traía un tetracilíndrico en línea de 250 centímetros cúbicos a su línea de deportivas. Este pequeño motor DOHC, diseñado para girar hasta las 18.500 revoluciones por minuto, era un verdadero espectáculo técnico para su tiempo. El motor ofrecía unos 40 caballos de fuerza, lo que puede sonar modesto, pero en una moto de apenas 140 kilos era como si le hubieras dado esteroides a un velocista. Además, la moto estaba equipada con un chasis tubular que, aunque no era el más avanzado, ofrecía suficiente agilidad para las calles estrechas y los caminos llenos de curvas. Pero, claro, no todo era perfecto. Al ser la primera generación, esta moto todavía tenía algunos detalles por pulir. Los frenos, por ejemplo, eran tan eficientes como tratar de detener un tren con una almohada. Pero oye, para los estándares de los 80 ya era una maravilla. Ahora sí, llegamos al momento de la verdad. En 1990, Honda lanza la CBR 250RR, MC22, y aquí es donde la cosa se pone realmente seria. Esta moto no era simplemente una actualización, era una declaración de intenciones. Su misión: ser la reina indiscutible de las deportivas de baja cilindrada. El motor DOHC de 4 cilindros ahora podía alcanzar unas 20.000 RPM, un número tan surrealista que hasta hoy sigue siendo legendario. Con 45 caballos de fuerza, este pequeño demonio podía competir con motos de mayor cilindrada en circuitos cortos. Honda introdujo un chasis de aluminio que era más ligero y rígido, ofreciendo una experiencia de manejo ágil y precisa. Equipado con una horquilla telescópica delantera y un monoamortiguador trasero ProLink, esta moto se sentía tan estable como un tren bala en las curvas. Y el sonido, bueno, digamos que esta moto podía gritar más fuerte que tu esposa cuando ésta está en sus días. Era un rugido tan característico que hasta hoy, si escuchas ese chillido agudo, sabes que una CBR 250RR está cerca. Durante estos 6 años, la MC22 reinó como la reina de las 250. Fue especialmente popular en Japón, Australia y el sudeste asiático,
donde las normativas favorecían a las motos de baja cilindrada. Esta moto no solo era perfecta para las calles urbanas, sino que también se convirtió en la protagonista de carreras clandestinas y clubes de motociclistas. La MC22 era amada porque combinaba lo mejor de ambos mundos, la velocidad de una moto grande con la manejabilidad de una pequeña. Pero como todo en la vida, su tiempo también llegó a su fin. En 1996, Honda decidió cesar la producción de la MC22. ¿La razón? Las regulaciones ambientales y de ruido empezaban a apretar, y mantener un motor que giraba a 20.000 RPM no era precisamente amigable con el medio ambiente. Pero aunque la producción se detuvo, el legado de la CBR 250RR estaba lejos de morir. Con el tiempo, esta moto se convirtió en un objeto de culto entre los entusiastas, especialmente aquellos que valoraban la ingeniería y la emoción por encima de las modas pasajeras. Ahora avancemos al futuro. En 2016, Honda sorprendió al mundo relanzando la CBR 250RR, pero esta vez con un enfoque moderno. Adiós al motor de 4 cilindros, hola al bicilíndrico paralelo. Aunque muchos puristas se sintieron decepcionados, esta nueva versión tenía mucho que ofrecer. Un bicilíndrico de 249 centímetros cúbicos que entregaba 38 caballos de fuerza, diseñado para ser eficiente y emocionante. Modos de conducción, acelerador electrónico y una suspensión ajustable hacían de esta moto una máquina moderna y sofisticada. Con líneas agresivas y luces LED, esta moto parecía más una nave espacial que una motocicleta. Claro, ya no tenía 20.000 RPM, pero tampoco necesitabas vender un riñón para mantenerla. Así que, compensación justa, ¿no? Aunque si creciste con la versión original, claramente esta nueva no te va a gustar. La CBR 250, tanto en su versión clásica como moderna, ha dejado una marca imborrable en el mundo de las motos deportivas. Representa la pasión por la velocidad, la innovación técnica y el deseo de crear algo que sea más que una máquina, una experiencia. Ya sea como una reliquia de los años 90 o como una opción moderna para los nuevos entusiastas, esta moto sigue siendo un símbolo de lo que Honda puede lograr cuando combina ingeniería, pasión y un toque de locura. Hoy la CBR 250RR es más que una moto, es una leyenda. Desde su motor de 20.000 RPM hasta su moderno renacimiento, esta pequeña fiera nos recuerda que no necesitas una moto grande para tener emociones grandes. Así que dinos, ¿crees que la CBR 250RR es la reina de las deportivas de baja cilindrada? Déjalo en los comentarios y como siempre, nos vemos en la próxima curva. Gas a fondo, amigos. Y si quieres descubrir otra moto capaz de alcanzar 20.000 RPM con tan solo 50 centímetros cúbicos, haz clic en este video y nos vemos ahí.